Puedes escuchar la 91.9 FM descargando la aplicación Mantra FM a tu móvil. Desafíos espirituales del siglo XXI, un ciclo de conferencias que va a estar dando aquí en la Argentina en esta semana. Francisco Casanueva, él es miembro de la Dirección Espiritual Internacional del Lectorium Rosicrucianum y presidente honorífico de la Fundación Rosacruz en España. Hoy ya aquí en nuestro país para charlar. ¿Cómo le va? Muy bien, cuando estoy con vosotros, mejor todavía. Qué lindo tenerte. Bueno, la verdad que disfrutamos siempre, Francisco, las charlas contigo y no solamente aquí en la emisora, sino todo lo que pasa luego, ¿no? Que es de mucha profundidad. Para mí es una alegría estar con vosotros y venir por aquí y ver a los amigos argentinos. Bien, ¿cuáles son, ya que has titulado este ciclo de conferencias que vas a dar en nuestro país, ¿cuáles son los desafíos espirituales de este siglo? Yo creo que el desafío principal es que cada siglo la espiritualidad toma una nueva forma. Y todavía estamos recién muy entrados en el siglo XXI, pero de alguna forma tenemos que encontrar la clave de conexión para el presente, ¿no? Entonces, el impulso que me llevó a escribir este ciclo de conferencias fue el hecho de constatar de que somos muy fuertes a la hora de analizar la espiritualidad de los siglos pasados. O sea, podemos remontarnos hasta los Vedas si quieres y encontrar en cada siglo, en cada época, en cada impulso espiritual las claves, lo común, lo diferente. Sin embargo, me parece que esto es insuficiente. O sea, está muy bien para poder comprender de dónde venimos, qué ha pasado, cómo se ha vivido la espiritualidad en cada época, qué instrumentos se han empleado, pero ahora es urgentemente necesario que desarrollemos y planteemos los presentes, ¿no? Porque el camino espiritual hay que vivirlo en el ahora, ni en bibliotecas ni en el recuerdo, ¿no? ¿Es fácil definir la espiritualidad de este siglo? Yo diría que la espiritualidad de este siglo tiene un componente científico que no ha tenido en otros siglos. O sea, ya en el siglo XX se incorporaron a lo que sería la ciencia espiritual elementos empíricos, pragmáticos y también muy conectados a la realidad de la naturaleza, ¿no? Pero la ciencia actualmente ya va por derroteros de la física cuántica y sobre todo la ciencia, la neurociencia, ¿no? La ciencia de la consciencia, ¿no? O sea, todo lo que es... O sea, al final lo que nos identifica es nuestra consciencia, ¿no? O sea, entonces, comprender muy bien qué es esto de la consciencia y cómo se conforma y qué influye sobre ella es fundamental, porque cuando dice yo quiero hacer esto, pero realmente eres tú que lo quieres. O sea, ¿cómo sabes que lo quieres? ¿Cómo sé que soy yo la que pone la voluntad, no? Claro, porque además todos hemos visto Matrix y hemos visto esto y lo otro y lo demás allá. Claro. Y todos sabemos que las realidades virtuales, cuando se dice la realidad virtual de Internet, pero ¿estás seguro de que la realidad tangible que vives cada día no es virtual? No. Y entonces, bueno, ese es un poco el punto, ¿no? Entonces, todo este proceso de introspección, ¿no? De depuración de la conciencia para llegar a la realidad de tu propio ser, ¿no? Realmente descubrir no solamente quién eres, sino qué quieres hacer con tu vida, nos parece absolutamente fundamental. La conciencia, ¿no? Es como, podríamos decir, el punto focal también, en donde a veces es tan difícil de mensurar el nivel de conciencia, aspirar, digamos, a determinado nivel de conciencia, es todo muy, muy abstracto.
Y sabemos que la conciencia es la que de alguna forma habilita a que muchos cambios se produzcan, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo empezar a mirar nuestra propia conciencia? Bueno, o sea, mirar nuestra propia conciencia es casi imposible, ¿no? En el sentido de que la conciencia es el sujeto por excelencia, ¿no? Entonces el sujeto nunca se percibe a sí mismo, ¿no? La realidad de nuestra conciencia la podemos percibir en su reflejo, en nuestros actos, en lo que nos encontramos en la vida, en nuestra percepción, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, pero no en sí misma, ¿ok? O sea que nuestra conciencia se va a ver reflejada en nuestra historia, en algún punto. En nuestro presente constante, ¿no? Entonces, ¿Y la sombra, entonces, qué rol juega en todo esto? Siempre que se habla de la famosa sombra, ¿no? Cuando uno ve reflejado cosas que no le gustan y que se dice que eso forma parte de la sombra. O sea, la conciencia es lo luminoso y la sombra, podríamos decir, es lo no luminoso. Digamos, la conciencia es iluminada por la luz. O sea, es como un poco para que se veamos la luz hace falta un objeto que la retenga, ¿no? El aire, ya ves, en el espacio infinito no se ve, o sea, es todo negro, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay atmósfera que retengan la luz, ¿no? La conciencia sería como esa atmósfera, ¿no? En la que se refleja la luz del espíritu y gracias a esa luz percibimos, sentimos, pensamos. Entonces la pureza de esa atmósfera inmaterial, pero es material al final, pero más inmaterial que nada, es la calidad y la pureza de esa conciencia determinará el resultado de su trabajo. Y para eso, lógicamente, tenemos que tener mucho cuidado o mucha atención a lo que vivimos y enfrentamos y cómo lo hacemos. Porque es ahí donde vemos los elementos que están polucionando o perturbando o distorsionando esa atmósfera. ¿Y cómo cambias entonces esa realidad, justamente cuando lo que ves no te gusta? Bueno, primero hay que ver que lo que no te gusta muy probablemente es un reflejo de algo que llevas dentro. O sea, siempre echamos la culpa a los demás o a lo demás, pero nosotros somos como un prisma, ¿no? Y cuando esa luz pasa a través de nosotros, genera cosas que vemos y no nos gustan. Claro, pero ¿cómo utilizamos en ese caso la conciencia, nuestra propia conciencia, para cambiar esa realidad que no nos gusta? O sea, utilizar como herramienta, digamos, ¿no? La conciencia es al mismo tiempo la gran correctora, es decir, el hecho de percibir y descubrir dentro de ti dónde está la perturbación que genera esa sombra es lo que te permite disolver ese nudo. No es tan fácil llegar a ese punto. No es fácil. La palabra fácil no está en mi diccionario. No, o sea, cuando tú entras en este nivel de lo que estamos hablando, ¿no? de realmente llegar a las fuentes del ser mismo, no existen cursillos fáciles de aprende inglés en 15 días, esas cosas no existen, ¿no? O sea, es un trabajo de toda la vida, todos los días, a todas las horas, de estar atento, porque además cualquier relajación, cualquier descuido permite de nuevo que algo se rearme de nuevo. Claro. No hay como paz, ¿no? En todo esto. O no hay tranquilidad. Es siempre como permanentemente hay un desafío por delante. La vida es un desafío. Hay momentos de paz, ¿no? Hay momentos en los que tú recuperas el aliento de serenidad, de conexión intuitiva con tu propio ser, ¿no? Pero la vida es lucha, la vida es confrontación, desde la mañana a la noche, ¿no? Y entonces en esa confrontación es nuestra escuela. Ahí es donde aprendemos a descubrir. Pero es importante que convivan estos dos mundos de realidad virtual y de conciencia. Es que en realidad yo diría que todo es virtual, o sea, todo lo que encontramos no es más que un escenario virtual destinado a que nos descubramos a nosotros mismos, aprendamos a manejar las fuerzas del universo. O sea, entonces, precisamente la física nos ha demostrado que la materia sólida no existe, ¿no? O sea, que todo es vibración, de diferentes intensidades. Y nos parece que las cosas son muy sólidas, muy concretas, pero en realidad todo es muy plástico, sobre todo la vida humana, la interacción humana. Entonces,
de lo que se trata en realidad es, una vez que uno ha comprendido y ha visto cómo actúan en tu propio ser estas energías, aprender a utilizarlas para crearte a ti mismo, o sea, porque el ser humano no está acabado. En estos desafíos espirituales que vive este siglo, ¿cómo ves la religiosidad? Vamos a ver. Digamos, se ha vuelto, voy a ser para ir más gráfica, se ha vuelto obsoleta, se ha vuelto innecesaria o menos necesaria. ¿Qué está pasando, no? Porque hay todo un movimiento también en las corrientes de las distintas líneas religiosas que están altamente también movilizadas, ¿no? O sea, yo creo que si la religión existe es porque a la gente la necesita. O sea, así de claro. O sea, no... Es decir... ¿La necesita o no es un remanente del siglo pasado o anteriores? Bueno, naturalmente que todo es un remanente. O sea, decir que también la espiritualidad Rosacruz es un remanente del siglo XVI, del siglo XIV, del XIII... Vamos a ver, las cosas existen porque hay una necesidad. O sea, luego habrá personas que en un momento dado piensan que ya no necesitan eso y no sepan cómo salir de ahí, ¿no? Uh-huh. Pero si hay tantos millones de personas que viven una vida religiosa basada en la creencia, en la oración o en muchas otras cosas, es porque realmente lo necesitan. ¿Y por qué lo necesitan? Porque todavía... tienen que ser ayudados por elementos externos a sí mismos a protegerse contra fuerzas negativas, a orientar su vida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de lo que estamos hablando en la Rosacruz es de la emancipación del ser humano, y la emancipación del ser humano completa es también de cualquier forma de intermediación, ¿no? Es decir, un Rosacruz no busca a Dios en una iglesia o en el cosmos, lo busca en sí mismo. No busca un maestro, un gurú, no busca un instructor o un guía espiritual o un confesor, ¿no? Sino busca en la conciencia propia el gestor de su vida. Y eso es un proceso. O sea, eso no es una cosa que de un día a otro ya dices, yo ya soy dueño de mí mismo, yo soy yo y ya sé lo que quiero. No. Bueno, con lo cual la Rosacruz invita a desapegarse de las formas. ¿Tiene templos la Rosacruz? Tiene templos. Son templos que para nosotros son talleres de trabajo. No lugares de oración. Okay. Son lugares de reflexión, de trabajo, de intercambio de aportaciones de ideas, de pensamiento. También tiene un componente místico, pero no para conectar a alguien con algo externo, sino para ayudarle a crear un espacio de serenidad, sobre todo libre de influencias externas, donde pueda conectar consigo mismo. Porque también la sociedad no te ofrece mucho. Si nuestra sociedad o nuestras ciudades fueran de otra manera, a lo mejor no hacían falta, ¿no? Pero cualquier ciudad hoy día es un sitio donde no hay un espacio realmente libre o puro. ¿Alguna lectura para recomendar? Para recomendar, prácticamente los textos más importantes de cualquiera de las corrientes espirituales son recomendables, desde el Bhagavad Gita, la voz del silencio, los Upanishads, o sea, eso por la parte de la India, los evangelios claro. leídos en su sentido simbólico, ¿no? Porque claro, el problema muchas veces en la tradición de la Biblia es que se ha tomado como elementos históricos, ¿no? Y nosotros lo vemos como elementos simbólicos de una realidad espiritual. Entonces, todos esos libros leídos en la clave correspondiente, pues te aportan inspiración, todos. Francisco, ¿cómo ves hoy la espiritualidad en lineamientos generales, digamos, ¿no? Hablamos de la religiosidad y también de tantas corrientes que de alguna forma están llevando a las personas a incorporar el sentido espiritual de la vida, ¿no? ¿Crees que está muy mezclado? ¿Crees que va a llegar un punto donde también hay una tendencia a unificarse, ¿no? Vamos a ver, las personas cuando digamos la pertenencia a una comunidad religiosa no la alcanza porque no responde preguntas fundamentales, sino que simplemente tiene que seguir creyendo en lo que dicen sus escrituras correspondientes o los guías de esa religión, y quiere algo más, entonces empieza a hablar de espiritualidad, deja de hablar de religión para hablar de espiritualidad. Y hay una espiritualidad que yo diría que es ligera, ¿no? En la que
que hay componentes de autoayuda, de esto y aquello, que están bien, ¿no? Porque ayudan a la gente a encontrar un mayor nivel de armonía, pero el proceso espiritual requiere una concentración mayor, ¿no? Y entonces llegar a lo esencial, ¿no? O sea, dejar todos los elementos, no diría decorativos porque sería también incorrecto, pero los elementos exteriores, que son donde se producen las diferencias, ¿no? Es decir, al final el espíritu es uno en todo el universo, pero cuando se manifiesta en las personas de formas diversas. Es un camino solitario el que planteas más, ¿verdad? Es un camino individual más que solitario. Tú lo puedes vivir en grupo. Nosotros, de hecho, lo vivimos en grupo en la Rosa Cruz. Pero siempre sabiendo que lo que para mí es válido no tiene por qué ser válido para otra persona, ¿no? Porque, o sea, eso es obvio, ¿no? Cada uno tenemos nuestro historial, nuestra biografía, nuestro karma, el resultado de decenas de encarnaciones que portamos con nosotros, y por tanto la fórmula de que yo resuelvo este enigma no puede ser igual que la tuya, ¿no? ¿Cuál es el puntapié inicial para iniciar ese camino individual entonces? Yo creo que la pregunta fundamental de todos los tiempos, es decir, que realmente si alguien dice, ¿tú quién eres? Yo digo, yo soy Paco, no digo nada, ¿no? O sea, es decir, realmente la sensación de que no me conozco, ¿no? De que realmente no conozco la realidad, de que estoy, o sea, que hay muchas cosas que he asumido como reales que no lo son, ¿no? Entonces muchas veces puede ser un desengaño, ¿no? Puede ser algo en la que un ideal que tú has tenido de pronto, se esfuma. O puede ser simplemente que llegas a la conclusión de que llevamos 2000 años hablando del amor cristiano y el mundo está bastante chungo, ¿no? Sí, o sea, sí. Entonces dices, me parece como que el método no termina de arrancar, ¿no? Ahora, para hacerse esas preguntas hay mucho desengaño previo. Es que ¿No? O sea, no es que uno llega alegremente a ese tipo de preguntas. Pero es fantástico, tú fíjate la palabra desengaño, lo que significa, desengaño. Claro, es decir, es que estamos engañados. O sea, se nos han vendido fórmulas que no son reales. Y se ha distorsionado muchísimo el mensaje de los fundadores de los movimientos espirituales. Eso, ¿quién nos vendió las fórmulas? Pues prácticamente todos los padres de todas las corrientes espirituales o religiosas del mundo. O sea, es decir, hay un mensajero de la verdad, ¿no? Se llame Mahoma, se llame Jesucristo, se llame Buda o Krishna, que traen una enseñanza pura. Y luego están los intérpretes, ¿no? Y los intérpretes no es que sean mala gente, es que ellos pues no tienen la conciencia de Jesús, no tienen la conciencia de Buda, y entonces de las palabras de estos guías hacen su composición. Bien, en cuanto a esto, ¿vos recomendás quizás tomar las palabras de Buda o de Cristo o, bueno, del mensaje que nos llegue, ¿no? Y hacer una reinterpretación de eso? Propia. No, porque ni siquiera sabemos que las palabras de Buda y de Jesucristo son las que él pronunció. Esto no lo sabemos. O sea, los evangelios se escribieron en el siglo I y II, o sea, 100 años como mínimo después de Cristo. O sea, la gente que escribió los evangelios no conoció a Jesucristo. Por tanto, ¿cómo puede saber lo que dijo? Hay gente hasta que se pregunta si existió, o sea que... No, o sea, vamos a ver, justamente yo creo... O sea, ahí regresamos al tema de la consciencia, ¿no? Uno de los componentes de la consciencia es la sensación clara de que algo es verdad. O sea, cuando es indiscutible. O sea, tú te encuentras, tú hablas con alguien y enseguida dices, esto que dice no es verdad. No sabes por qué, no puedes argumentarlo, no puedes, ni siquiera se te ocurre decir, oiga, usted me está mintiendo porque no tienes ninguna fórmula para demostrarlo. Simplemente tú tienes una sensación interna de que eso no puede ser cierto. Y lo contrario, ¿no? Hay muchos momentos en la vida que alguien te dice algo y dice, no, esto tiene que ser así. Sí. Y entonces ese órgano es como un sensorio, ¿no? Que tiene todo el mundo. Lo que pasa es que sentimos que no es verdad, pero luego todo el mundo te dice, no, que sí es verdad, ¿no? Entonces, al final terminas por anularlo, ¿no? ¿Y se desarrolla esa percepción? Claro, hay que desarrollarla.
Hay que desarrollarla por estar atentos a uno mismo, porque todo tu sistema reacciona. ¿Tiene nombre esa percepción? Yo le llamaría sentido de la verdad. O sea, nada sencillo. Ni alma, ni espíritu, ni intuición. Es una manifestación Okay. del espíritu en nosotros, porque el cuerpo es un sensorio, fundamentalmente es una antena que capta todo, ¿no? Y lo transmite al cerebro, y en el cerebro es donde, por así decirlo, el alma absorbe esa información, ¿no? Captada por todo el organismo. Nosotros lo hemos clasificado en los 5 sentidos, pero en realidad somos una antena holística que capta todas las vibraciones. Y entonces todo eso entra, una parte es interpretada, otra parte no. Claro, hay que afinar esa antena, hay que mantenerla, digamos. ¿no? Y en realidad lo único... No hay gente que viene sin antena. No. No. Podrá estar una antena más o menos desorientada, pero... Claro, a veces uno ve, dice, digamos, pero no nos hace mejores personas esas antenas. No, es que lo de ser mejores personas o buenas, esto es un tema... o sea, no se trata de ser buenos. Esto puede ser provocativo, ¿no? Pero dale, ¿mejores? No. ¿Una mejor versión de nosotros mismos? Vamos a ver, todo lo que hacemos nosotros es una mezcla de bien y mal. Todo. No hay excepción. Porque nuestra configuración es mitad luz, mitad oscuridad. Por lo tanto, todo lo que hacemos, incluso las cosas que parecen buenas, tienen un componente oscuro. Que a lo mejor no somos capaces ni de reconocer. Intenciones escondidas, ¿no? O sea, que no es inconfesables, pero a veces hacemos algo que parece que es un acto de generosidad, pero en el fondo guardamos una expectativa de obtener algo a cambio, ¿no? Medios perversos, vamos. Bueno, lo de medio ya es es una suposición favorable, ¿no? Y entonces hay que ser honestos, ¿no? O sea, hay que reconocer, mira, no, o sea, yo tengo estos elementos que son claramente egoístas, o sea, hay que reconocer lo real sin ponerle hay que ver cómo eres, ¿no? Hay que ver cómo eres es un freno, ¿no? Es decir, somos como somos, y a partir de cómo somos tenemos que intentar avanzar de forma que el espíritu es lo único que es bueno siempre, ¿no? Entonces, el núcleo espiritual que cada ser humano tiene y cada uno lo tiene puede manifestarse sin interferencia en nuestra conciencia, entonces es cuando de forma natural todo lo que hacemos, lo que aparentemente es bueno y aparentemente es malo, todo es bueno. Sin filtros. Sí, te seguí perfecto. Sigues, ¿no? Te seguí perfecto. Por eso que dices, tú no puedes decir, yo quiero amar a Menganito. Esto no lo puedes, no. O sea, por mucho que tú digas... O ser mejor persona. Pues bueno, es que es lo mismo. O sea, es lo mismo. Claro, ¿no? Es lo mismo. Es decir, tú no puedes querer... Pero siempre el ser humano está clasificando esto es bueno y esto es malo. Claro, pero por eso digo, mientras la persona está clasificando todo en esto es bueno y esto es malo, aún precisa la ayuda de la religión. Porque la religión te entrega un decálogo moral que muchas veces es de usos y costumbres. Por ejemplo, para nosotros lo bueno es la monogamia y para los musulmanes es la poligamia. Claro. Y dices, no, esto es bueno para unos y para otros. Pero aquí, lo que es bueno para uno es malo para el otro. Claro. O sea, hay la bondad o las leyes naturales que son para todo el mundo iguales, es decir, no matar, etcétera, etcétera. Pero luego hay un montón de elementos morales que son de costumbres y de cultura. Francisco, hora de irnos. Seguiría tremenda hasta la charla. Bueno, un placer tenerte aquí. Para mí también charlar con vosotros. Sí, es un placer. Y traer este tema tan apasionante, ¿no? Que tiene que ver con los desafíos espirituales del siglo que vivimos. Sí. Que no es Por ejemplo, si puedo añadir una cosa solamente, es decir, en la tercera conferencia cuando habla de lo femenino y lo masculino está muy específico que no hablo del hombre y la mujer. Es decir, que cada ser humano es un componente de feminidad y masculinidad. Lo bueno y lo malo que hablábamos casi en el final, En este caso no te voy a decir cuál es lo bueno y lo malo. No lo digas, para que seamos... Estaría en peligro. Sí, no lo digas. Pero los dos componentes son esenciales para el acto creador. Bien. Y entonces para ser autocreadores tenemos que activar
el componente masculino y el femenino en nosotros. Muy bien. Bueno, gracias. Muchas Te gracias. Esperamos. Gracias a Nosotros vosotros. vamos a ir cerrando el programa el día de hoy, Sebi. Vamos a compartir una última inspiración. No sé si tenés algo por ahí Sí. que puedas darnos. Acá tengo una linda inspiración que dice lo siguiente: al final lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años. Uy, esto para analizarlo, Para también. analizarlo. Bueno, gracias a todos los que nos acompañaron, gracias a Cris en la operación técnica y puesta en el aire. Nosotros vamos cerrando, nos despedimos. Hasta mañana. A las 12 del mediodía. Mantra FM. Sintoniza Nuestro mundo interior. Chau, chau. Chau. Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar